queremos hacer la tarea que nos corresponde como predicadores, como personas que tenemos el favor de Dios, la gracia de Dios para poder explicar en qué consiste, de qué se trata esta vida nueva, la que nosotros decimos que Dios nos la ha concedido al haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Unos lo hemos experimentado, lo vivimos, nos hemos visto el cambio y lo estamos observando, que mientras más aprendemos la palabra, la enseñanza, y aprendemos los ejemplos tanto de nuestro Señor Jesucristo, como también ejemplos, porque hay muchísimas personas, desde ancianos, adultos, matrimonios, jóvenes, niños, profetas, reyes, salmistas, predicadores, apóstoles, profetas. Tenemos muchos ejemplos que nosotros los tomamos en cuenta y los presentamos y los declaramos para aprender. Esto es muy importante porque en la vida que estamos ahora nosotros desarrollando es una vida donde enfrentamos a veces esas preocupaciones, encontramos también algunas necesidades, a veces tenemos preguntas, en otras ocasiones tenemos dolor, tenemos sufrimientos, y alguien puede decir, bueno, entonces en esta vida nueva en Cristo Jesús tenemos que aprender, tenemos que entender por qué suceden algunas de esas cosas, porque algunos padres, cuando tenemos nuestros hijos pequeños, pues pensamos que no va a haber ningún problema, ¿verdad? Y a veces no quiere decir que cuando crecen tendremos un montón de problemas. Lo que sucede es que tenemos la necesidad de un consejo para poder continuar instruyendo a nuestros hijos, a veces amonestándolos y otras veces sentándonos y darles el consejo, porque queremos que ellos no tengan tantas aflicciones, quizás como las que algunos de nosotros las tuvimos, pero eso fue por mucha ignorancia de lo que era una relación de familia, una relación personal, y de nuestros propios actos al haber cometido errores. Ahora quisiéramos también que nuestros hijos y que otras personas no pasen por situaciones más dolorosas. La palabra del Señor en Hechos capítulo 2, iniciamos en nuestra reunión anterior hablando acerca de la predicación del apóstol Pedro juntamente con los demás apóstoles, después de aquella experiencia sobrenatural que se le llama el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo enviado del cielo y enviado por nuestro Señor Jesucristo en la voluntad de Dios. 120 personas fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron poder. ¿Qué significa eso? Que recibieron el otro consolador, el que Jesús prometió para que nadie se sintiera como huérfano, solo, abandonado. El Espíritu Santo, Jesús dijo, Él es el que los va a guiar a toda la verdad, les va a recordar las palabras que yo les he enseñado y les hará conocer las cosas que van a venir. Entonces el Espíritu Santo de Dios, el cual se declara como la tercera persona no es porque es de carne y hueso, pero describe sus características, describe, y el Señor habló de Él como el consolador, también el que produce en nosotros el amor, la paz, la fe, la bondad, la amabilidad, la fidelidad, la templanza, la paciencia. Y esto nos habla de cuán importante es el Espíritu Santo, porque en ocasiones, si usted dice, Señor, dame paciencia, y eso pues usted no lo puede comprar, eso no lo puede obtener por sí mismo. Eso solamente cuando tenemos esa intimidad, esa relación con el Espíritu Santo es el que lo produce.
Si usted es una persona que no le ha pedido a Dios, pero de pronto Dios le dice, te voy a formar tu conducta en una conducta de una mujer llena de fe, pues le va a dar la oportunidad de que haya acontecimientos en donde usted se va a dar cuenta si el Espíritu de Dios le está dando esa seguridad, esa confianza, esa plena seguridad, esa fe. Usted va a decir, yo no tenía esta clase de fe, ¿verdad? Y alguien le va a decir, ¿y cómo es que la obtuvo? ¿Cómo es que la expresa? Usted va a decir, pues Dios me la dio a través de la presencia del Espíritu Santo. Hace algunos días yo estaba dentro de lo que es el tiempo de la lectura de la palabra y estaba en un momento me quedé pensando y el Espíritu me hizo recordar una palabra y decía, Moisés, el hombre más manso de toda la tierra en sus días, ¿verdad? Sus días. Después de que Moisés durante el tiempo de su juventud, estando en Egipto, donde no había tenido experiencia personal con el Señor, expresó dentro de sí mismo algo que él no sabía que lo tenía. Lo expresó, él era violento, él era agresivo, ha de haber sido salvadoreño, yo creo. Y un día vio que los egipcios estaban oprimiendo, maltratando a algunos de los judíos. Él ya sabía. Yo pienso que él ya tenía la idea de que él no era judío, no era egipcio. Entonces entró y tratando de defenderle, dio muerte, mató a un egipcio y eso le costó que saliera de Egipto. En el desierto, él no sabía todavía lo que Dios había preparado y en el desierto se encontró a su novia, al que fue su novia. La novia lo lleva a la casa de Jetro, el papá. Jetro lo pone a cuidar ovejas y ahí se desarrolla esa vida. Lo transforman de un hombre agresivo, violento, impulsivo en esos momentos de peligro y lo hacen un hombre manso. Dios lo hizo, lo formó así. Y yo estaba pensando y me vino ese pensamiento, Moisés el hombre más manso. Y ok, yo recuerdo haber leído esa parte de la escritura, pero después de esa palabra me dijo la voz del Espíritu Santo y dijo mansedumbre. Y después de esa palabra, las palabras que dijo el Señor Jesucristo, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Y qué cree que aprendí? Aprendí que el Señor me iba a introducir en una etapa de mansedumbre. ¿Sabe cómo estoy aprendiendo la mansedumbre? Estoy aprendiendo escuchando personas que hablan mal de mí. Estoy aprendiendo personas que me ofenden. Usted dice, ay, pobrecito. No, pobrecito, no. Si eso es parte del plan de Dios. Entonces, yo estoy observando que cuando Dios nos está llevando en un desarrollo, ¿recuerda usted que dice la Escritura, el que comenzó en usted la buena obra la va a perfeccionar? Ya le he platicado que uno de mis hijos traía una playera y le decía, Señor, dame valor, dame valentía y dame paciencia. Parte de enfrente. Y en la parte de atrás dice, y Dios le dio una esposa. Le dio una esposa para que aprenda a ser valiente en todas las cosas nuevas, pero también que tenga mucha paciencia. ¿Por qué se ríe? ¿No le pasó eso a usted? Lea por favor, y lo que le estoy diciendo es que Dios nos está llevando en un crecimiento como el padre y la madre que tiene sus hijos y sus hijas y que sabe que no van a quedar como niños, pero que se necesita el cuidado paternal en lo natural para que
nos dirijan, nos instruyan, nos corrijan y nos enseñen los valores que corresponden. Si es una niña, es una adolescente, es una joven, tenemos que aprender. Así pasa con los varones. Tenemos a un Dios y Padre nuestro que en la Escritura nos dice cómo es que se va creciendo. Vamos a hacer un recordatorio. La base en Hechos capítulo 2 es que el apóstol Pedro acababa de predicarles acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también la salvación por medio del arrepentimiento. Él les dijo en el versículo 38 a aquellos que estaban escuchando este mensaje que presentó a Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y aquellas multitud de personas le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para vuestros hijos y todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Con muchas otras palabras testificaba solemnemente. Explicamos esta palabra que nos da una idea más sencilla. Les daba testimonio de una manera cuidadosa, de una forma correcta, para que ellos entendieran. Pero también los exhortaba. La palabra exhortar tiene un significado también que nos da la idea. Él les estaba diciendo, les estaba como rogando con insistencia: sean salvos de esta perversa generación. Y entonces los que recibieron su palabra fueron bautizados y se agregaron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Comunión es la participación de una relación entre los demás miembros, al partimiento del pan. Esto es el memorial de la muerte de Cristo, donde se parte el pan y se toma la copa, y también a la oración. Usted se da cuenta que aquellos que fueron agregados, de pronto observamos que su conducta es una conducta donde expresan su deseo por la enseñanza, aprendieron a relacionarse con los demás, también se dieron cuenta de la importancia de hacer memoria del sacrificio de Cristo y hacer memoria también del nuevo pacto. Usted se da cuenta de que ellos, su conducta, esta vida nueva, entonces los hace entender lo que es la oración. Después, versículo 43 dice: sobrevino temor. El temor no es miedo, temor se traduce como reverencia. Reverencia es que vino sobre de ellos un pensar de mucho respeto, vino sobre todos ellos. Los apóstoles seguían haciendo milagros. Y después se contempla en ellos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. De manera que los que tenían propiedades y bienes los compartían de acuerdo a la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares o en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El Señor agregaba cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Bueno, algunos de nosotros tenemos una idea ya muy general, pero lo importante y lo interesante es que esto nos ayuda para poder entender cuáles son las cosas que ya en mi vida, en mi conducta, en mi relación con los demás, en esta comunión, en esta forma de compartir con Dios, con el Espíritu Santo, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con los siervos del Señor, con las ancianas, con los matrimonios, porque eso también era parte de, y es parte para algunos de nosotros,
desarrollar esa conducta. Sabe que todo esto es importante porque también observamos que en aquel tiempo esa forma de vida, una vida que no tenían ellos, pero que la fueron aprendiendo y que la fueron desarrollando porque el Espíritu de Dios también vino sobre ellos y comenzó a darles la capacidad. Puedo decirle, el Espíritu de Dios les estaba dando la habilidad para poder desarrollar estas cosas, para poder relacionarse con los demás. La pregunta es, ¿y si de pronto observamos que alguien no ha desarrollado, que alguien está dentro de lo que es el número de los asistentes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué algunas de las personas no han desarrollado, no han expresado el cambio, la transformación en su conducta? Y ahí es donde dijimos la vez anterior, es que o no han creído de todo corazón, o son personas que no reciben la palabra. Entonces no hay un efecto, no hay un resultado, no hay un cambio, no hay una transformación. Y dice que esa actitud reverente, de mucho respeto, esa libertad de algunos de los miembros que veían personas necesitadas, y dice que había un pensamiento y había una expresión de afecto, de amor, en donde ellos tenían la libertad y decían, voy a aportar esto, voy a entregar esto, porque lo que se hacía en el principio también de la iglesia es que había una buena administración de los recursos. Recuerde que no todos podían colaborar, no todos podían dar, unos llegaban tan necesitados que la manera en que se les ayudaba a ellos es que los que tenían colaboraban, compartían, daban, y así es como había igualdad. O sea, los necesitados tenían el recurso de ayuda y de apoyo. En el tiempo actual, algunas personas dicen, eso se debería de hacer, se procura hacer. En otros lugares se dice, es que no se puede. La realidad es que si hay un ejemplo de que se hacía es porque se puede hacer, ¿verdad? Y es que en la congregación, en la iglesia, hay tiempos donde conocemos personas en esas necesidades, y esa es parte de nuestra vida, que no es por obligación, tampoco es por necesidad, no es con tristeza, no es para la arrogancia, es porque el amor de Dios nos inclina a ver la necesidad, y si podemos apoyar, lo estamos haciendo. Quiero decirle que una de las cosas que estamos haciendo es, todavía hemos conocido a algunos pastores dentro de las oportunidades que Dios me ha permitido salir. Yo le he dicho a usted también, un día conoce a alguien que está en una necesidad, avísenos, porque ya confirmamos que la generosidad y la libertad para compartir ni siquiera es de parte de nosotros, es gracia de Dios. Y la iglesia que estaba en Macedonia, hermanos en Cristo, en aquel tiempo Macedonia, dice que ellos no solamente se habían entregado al Señor, dijeron, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos nuestra familia, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras ocupaciones, Señor, pero aquí está mi vida. Primeramente se dieron al Señor, y después no eran personas que estaban en una región como Estados Unidos, que se puede en un momento dado tener el bienestar y la prosperidad o lo suficiente. Eran personas que tenían una profunda necesidad. Ellos estaban en necesidad. Pero dice que de su extrema necesidad ellos le rogaban al apóstol Pablo, permítenos colaborar y enviar una ofrenda para los necesitados en Israel. En Israel también había gente necesitada, y la gracia de Dios es lo que nos capacita. De pronto usted dice, yo no tengo quizás mucho, ¿verdad? Y está bueno que no diga que es mucho, porque de pronto encontramos a veces a alguien que le va a pedir prestado y no paga, pues. Y usted dice, bueno, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, y aquí está esto para...
Esa es la explicación de lo que observamos nosotros como un ejemplo. Le decía yo hace momentos, hay tantos ejemplos, pero si el ejemplo que está en la Escritura del carácter, hasta de los errores de Israel, dice, fueron dejados como un ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron, porque hay consecuencias de los errores. Hay muchos ejemplos para imitar, para aprender. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de carácter, de ministerio. Apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, pero también como un siervo. Entonces Jesús es el ejemplo perfecto. Claramente que los apóstoles aprendieron de él, y Pablo decía, aprendan de mí lo que yo aprendo de Cristo. Imiten, él fue el que dijo, el apóstol Pablo, imiten lo bueno, rechacen lo malo. Y observamos esto, muchísimos ejemplos. Pero quiero decirle algo para usted, porque debemos también de crecer sanos. Todo ejemplo en la Biblia, si no tiene una aplicación, ¿de qué me sirve? Se lo voy a explicar. Si usted tiene un síntoma de dolor, va con el médico y le dice, mire, este medicamento le va a quitar el dolor. Y usted dice, yo no voy a tomar el medicamento. Bueno, pues usted siga con el dolor. Porque lo que le están dando para que se lo aplique no lo quiere utilizar, pues cómo se le va a quitar así nada más porque sí el dolor, ¿verdad? La palabra del Señor, si en la explicación usted y yo no sabemos cómo aplicarla, no me va a servir. La voy a tener aquí, pero no va a dar transformación en mi conducta, porque no tengo una explicación de cómo al aplicar esa palabra en mi vida va a dar una transformación de carácter. Por ejemplo, muchísimos ejemplos que son tristes para algunos, para otros que no se deberían de explicar, pero si ahí está en la Biblia. Hablar, por ejemplo, del error de Moisés, ¿verdad? Que mató a un egipcio. No sé qué andaba haciendo Moisés, siendo salvadoreño allá en Egipto, o hondureño quizás, por ahí andaba en Egipto, hermanos. Bueno, hablar de David. Conocemos la historia de David en una de sus etapas, en una de sus descuidos. Algunas personas dicen, wow, ya aprendí. ¿Qué aprendió? El perdón de Dios, la misericordia de Dios. Otros dicen, es que no debería de decirlo, usted está como dirigiéndose a ciertas personas. No estamos dirigiéndonos a las personas, sencillamente es parte de la multitud de ejemplos que tenemos, porque en un momento yo necesito saber qué hacer si cometo un error. Por ejemplo, yo cometí un error. No le voy a decir a nadie, por favor, porque hay algunos que no lo entienden de esa manera. En algún tiempo que tuve una experiencia de discusión, me sentí tan mal, no era pastor. Me sentí tan mal que me sentía con vergüenza. ¿Y ahora cómo le voy a decir a Dios? Aquí estoy, Señor, te alabo, te adoro. Fue terrible. Y dije, ¿qué hago? Es como que me sentía solo, culpable. Y de pronto dije, me acuerdo de una iglesia que algún día estuvimos por ahí en una actividad que nos invitaron. Dije, voy a ir ahí, voy a hablar con el pastor. Le voy a decir que me siento mal. Una discusión en la que me siento mal por haberme involucrado en esa discusión. Y voy y no encontré al pastor. Estaban allí unos albañiles haciendo algún arreglo en el templo. Le dije, estoy buscando al pastor. No, dice, no está aquí, parece que hoy no viene. Y dice, nosotros aquí estamos arreglando esto. Y ya dije, bueno, pues me voy a salir. Antes de salir, el Espíritu de Dios me da la convicción
busqué el lugar para arrodillarme y le dije: Padre, perdóname. No debería de haber involucrado en una discusión, ¿verdad? No dije malas palabras, pero sí una acción que para mí en ese momento, y con tanta culpabilidad, porque el diablo también me está diciendo: a ver, tú eres cristiano. Y cuando busqué el lugar para acostarme, comencé a llorar. Un llanto de arrepentimiento, de tristeza, y le decía: Padre, perdóname, perdóname. ¿Y qué cree? Sí me perdonó, pero me dijo: vas y le pides perdón con la persona que discutiste. Le pedí perdón, se acabó la condenación, y eso es bueno, porque la Biblia dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién te condenará si es Cristo el que te dio la justificación? ¿Qué quiere decir eso? Que por haber creído en Jesucristo, entonces se nos dio a nosotros una condición de no ser culpables, sino que recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesucristo, el Hijo de Dios? Bueno, ore por su pastor, porque estoy en el tiempo de aprender mansedumbre, por favor. Mansedumbre. ¿Sabe lo que es mansedumbre? Manso, está unido con humildad. Con la humildad ya me pasaron por algunas situaciones desde hace muchos años. Sé que no tengo nada de qué jactarme, enorgullecerme, de arrogancia, ya lo aprendí. Pero Dios sabe que necesito ahora la mansedumbre. No sé por qué a los 80, no, a 60. Es que Moisés como que a los, ya yendo para después de los 40, más mansedumbre, ¿verdad? No sé por qué, pero creo que es el momento. Dios sabe por qué. Ahora usted se da cuenta de que estos ejemplos que nosotros estamos viendo en la Escritura, no los leemos por leerlos. Usted los puede leer, yo los puedo leer. En el momento donde se explica, donde se nos dice: mire, esto en su vida y en mi vida me enseña cómo actuar, cómo aprovechar este conocimiento, cómo aplicarlo en nuestra vida, y nos damos cuenta de la grande bendición y del crecimiento. De pronto, porque se nos dice cómo hacer, ¿verdad? Por ejemplo, usted recuerda que en un tiempo el Señor Jesús les enseñó a los discípulos acerca del perdón. Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces le dijo Jesús? 70 veces. 70 veces. Pedro se adelantó y le dijo: 7 veces. No, Jesús le dijo: 70 veces 7. Algunos dicen eso significa todas las veces que sean necesarios, perdonar. Uno de los beneficios, por ejemplo, que entendemos nosotros en la oración al Padre Nuestro es que si usted perdona, Dios me perdona. Si yo perdono, Dios me perdona. Si usted perdona, Dios le perdona. Por eso está escrito: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Usted cree que yo voy a engañar a Dios? Si yo le digo: Señor, y perdona mis ofensas, como yo, si yo soy respetuoso, pues mejor ahí le paro. Le digo: Señor, perdóname, pero ayúdame, porque yo no quiero perdonar a fulano, a su fulana Pero a veces nuestra oración, por falta de comprensión, es: Señor, perdóname, ¿verdad? Perdona mis ofensas, así como yo también perdono a los que me ofenden. Y de pronto, si no te lo dice el Espíritu Santo, te lo va a decir alguien: ¿por qué no perdonas? Entonces le estoy diciendo yo, cuando la enseñanza me enseña cómo aplicarla, cómo me ayuda, cómo me nutre, cómo me hace pensar con madurez, para ir dejando las cosas, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando yo era niño, dijo Pablo,
Ya me imagino cómo estaba Pablo de bonito, así cachetoncito como yo. Yo estaba cachetoncito de chiquito, no ahorita, pero o sea, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando ya dejé las cosas de niño, él estaba hablando, entonces ya no podemos quedar como niños, ¿sí? Una de las cosas que usted observa aquí es que todo lo que estamos aprendiendo, que a usted y a mí nos ha ayudado ya para un crecimiento, para un desarrollo, si es que ya lo estamos experimentando, si no, yo tengo que detenerme y decir, por ejemplo, ¿realmente me dedico a la enseñanza? ¿O tengo un obstáculo? ¿Realmente sí me gusta escuchar? ¿Le encuentro sabor? ¿Me nutre la enseñanza? Me causa regocijo, pero también me dice de qué cosas me tengo que arrepentir. Y si usted dice, no, pues a mí no me gusta la enseñanza, entonces es una cosa en la que usted no ha crecido. ¿Hay algún obstáculo? No quiere decir que no sea creyente. ¿Hay algún motivo? A veces la forma de pensar, a veces un trauma. ¿Sabe lo que es un trauma, verdad? Es una herida, es un daño. A veces tenemos pensamientos, relacionamos alguna cosa con otra. Yo en alguna ocasión escuché una persona que decía, cuando yo veo a los pastores, los odio, me dan ganas de irme de encima. Y después dijo, es que hubo uno de ellos que me ofendió. Pues ya cuando miraba a otro, pues ella automáticamente conectaba el daño que le hicieron y lo conectaba con el pastor que estuviera por ahí. Qué bueno que no era yo, porque cómo me hubiera ido, hermana, si era una hermana de así media chonchita, decimos nosotros. Cómo me hubiera ido, ¿verdad? Pero ella veía a un pastor y lo veía con ganas, porque le hicieron daño a uno que ni siquiera era pastor, hermano. No era pastor, pero se presentaba como pastor. Y ¿qué obstáculo hay? ¿Qué estorbo hay? ¿Qué sentimiento tenemos contra? Por ejemplo, a veces se escucha una expresión. De eso uno como pastor tiene que tener mucho cuidado, especialmente acá en estas áreas donde unos son de cierto país, otros son de otro país, otros son nacidos aquí, otros son de ciudad, otros son de pueblo, otros somos de... Y el lenguaje, y a veces también ciertas costumbres, ciertas expresiones, uno de predicador tiene que tener siempre ese cuidado. Pero lo que yo le digo, por ejemplo, ¿alguien batalla para la oración? ¿Alguien se ha dado cuenta cómo se batalla a veces para orar? Y uno dice, ¿por qué batallo yo para la oración? Creo que todavía necesitamos aprender acerca de la oración. ¿Qué es lo que ha sucedido en personajes en la vida misma de nuestro Señor Jesucristo, en los apóstoles que decían, perseveraban en la oración en el principio de la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia perseveraba en la oración? Quizás para usted y para mí, digamos, a mí lo que me obstaculiza, tengo muchas cosas por hacer durante el día y quizás ya en la tarde el cansancio, ¿verdad? Pero usted quizás se sorprende saber que hay personas que dicen, es que usted ya no tiene que orar, usted ya no se tiene que congregar. ¿Por qué lo dice? No, porque Jesús ya pagó el precio por su salvación. Esa es una cosa que el Señor hizo por nosotros. Esta enseñanza es que una vez que hemos recibido la salvación
de esa condición de pecado, que somos libres, que creemos en el perdón. Entonces viene la enseñanza. Esta es la forma de vida. ¿Cuál es el beneficio de la enseñanza? ¿Cuál es el beneficio tremendo de la oración? ¿Cuál es el beneficio de aprender a relacionarse con las familias en la iglesia? Quizás usted es una de las familias o personas que dice: yo tenía muchas personas, quizás usted era muy famoso, muy famosa, ¿verdad? Yo tenía mucho público, tenía muchas personas que me buscaban, les gustaba estar conmigo, pero usted se convirtió, o el Señor le hizo volver a Dios, y se le fueron los compadres, se le fueron las amistades, algunos, y se queda usted como solo. Y dice: ¿ahora qué hago? Pues extrañamos, somos personas que Dios nos creó para relacionarnos con los demás. ¿Y sabe dónde vamos a encontrar esa relación de amistad, esa relación fraternal, ese lugar donde no nos sentiremos solos? En la congregación. Para algunos tenemos la oportunidad en corto tiempo, para otros nos conectamos, para otros comenzamos a comunicarnos. Y entonces esa parte va llenando en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué tan reverentes somos nosotros ante las cosas del Señor? Porque dice sobrevino. Sobrevino quiere decir vino sobre de ellos. ¿De dónde vino? ¿De dónde viene el temor reverente? El respeto profundo, grande, el apreciar tanto la presencia de Dios, lo que expresamos del Espíritu Santo, lo que cantamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo apreciamos ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Usted y yo no tenemos la capacidad. De pronto viene sobre nosotros y entra dentro de nosotros una conducta que nos hace ser reverentes. Usted sigue comiendo como lo que comía en el lugar donde usted nació, pero somos reverentes. Usted se viste como si a usted le gusta vestirse, pero dentro de nosotros hay una conducta reverente. O sea, la reverencia no es el aspecto externo. Externamente expresamos que sí somos muy respetuosos. Por ejemplo, dice que el reino de los cielos, en el gobierno de Dios, dice que es como un hombre que llamó a sus siervos y les dio talento. ¿Se acuerdan? El talento nos habla de la capacidad para servir. Entonces a uno le dio 5 talentos, a otro le dio, creo que dio 2 talentos, y a otro le dio 1 talento. Pero el dueño de la hacienda se fue a un viaje y después regresa. Así es en el reino de los cielos. El Señor nos está dando dones espirituales para usarlos, para compartirlos. Él va a regresar y nos va a pedir cuentas. Usted sabe que vamos a estar delante de Él y le vamos a decir: bueno, esto es lo que tú me diste, es lo que yo hice. El Señor va a decir: bien, buen siervo o sierva fiel. Diga conmigo: fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo de nuestro Señor? Muy diferente al gozo que usted y yo tenemos. Entra a la alegría, al ambiente celestial donde hay regocijo. El regocijo del Señor no es el regocijo de los hombres, no es el regocijo de los eventos terrenales. Pero llegó con uno y le dijo: da cuentas. No, pues tú me diste un talento, yo tuve miedo de usarlo, así que fui y lo escondí y aquí está tu talento. Dijo: siervo malo, descuidado. ¿Por qué no lo usaste? Siervo infiel. ¿Por qué le platico eso? Porque unos hasta nos damos cuenta de lo que es tener en tanta estima
Y ya le platiqué, algún día estaba pensando y me vino una palabra. Y el Espíritu me dijo, Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y me dijo, bienaventurado porque tú eres dentro de los pocos. Hay mucha mies, pero bienaventurado porque tú eres dentro de los pocos servidores. Y usted, que es también como servidor, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero dentro de los pocos estamos usted y yo. ¿No le parece a usted cosa de grande estima, de tanto valor? ¿Dónde conseguimos ese honor? ¿Dónde se obtiene ese honor? Aquí en la tierra. Si a veces lo que se lucha muy fuerte aquí en la tierra es por la deshonra, es por el odio, es por el rechazo, el respeto profundo por las cosas que son de Dios, porque Él es Dios, porque Jesús es nuestro Señor y Salvador, porque el Espíritu de Dios es el que nos hace producir un fruto que no se consigue en ningún lugar. Ese es pensar. Vino esa bendición de que viene sobre la iglesia el temor reverente, el poder apreciar las cosas del Señor como algo tan valioso, que nos sentimos bienaventurados, felices de que Dios nos haya escogido para poder participar de esto. ¿No son mejores los ángeles? ¿No son mejores los querubín o querubines? ¿No serían mejor los seres de fuego, los ángeles de fuego? Pero Dios quiso que usted y yo fuéramos libres del pecado y hacer de nosotros instrumentos de honra y para honra del Señor nuestro Dios. Vamos a extender ese aplauso un momentito, ¿no? Claro que todo esto confronta una situación que de pronto nos puede obstaculizar. Por ejemplo, yo puedo llegar a cambiar el valor de las cosas de Dios por el valor de las cosas terrenales, hermano. Aquel hombre rico, Jesús lo dejó como ejemplo. Es lo que yo le digo. Si yo conozco esto, pero no se le da una aplicación, pues yo no voy a salir de un error. Por ejemplo, haga de cuenta que el hermano José Gómez, hablo yo de este valor, de esta estima, de esta riqueza que Dios nos ha dado, pero yo de pronto pienso que no es para tanto. Entonces yo me inclino más hacia lo material y acumular y pensar, porque un día sí lo pensé, pero pronto me corrigió el Señor. Ya estoy yo pasando los 60, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer más adelante? Y el Señor me dijo, si te he sostenido desde que naciste y desde que estás sirviendo, pues ¿cuánto más unos años más? ¿Qué le cuesta al Señor? Y ya, bueno, el Señor, pues igual a usted, si le ha sostenido ya 70, no, nadie tiene 70 más. Si ya nos ha sostenido, nos ha protegido y permitió que hasta viviéramos mal en un tiempo y nos llamó y nos dio la revelación de Jesucristo y nos perdonó todos nuestros pecados y durante años o decenas de años nos ha guardado y nos ha provisto y nos ha protegido. ¿Cuánto más? Unos años más, si Dios lo permite, ¿verdad? Claramente yo tengo que rechazar esos pensamientos que a veces vienen para atemorizarme, para dejar de hacerme creer. Entonces lo que estamos observando es lo siguiente, que cada una de estas cualidades que la iglesia comenzó a desarrollar se apreciaron, se dieron cuenta de la bendición y perseveraban. Perseveremos, hermanos y hermanas. Pero dice la Escritura
que de pronto esa bendición dice que se lleva a la casa. Piense usted y yo como personas que compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Piense, ¿cuántas familias están sin Dios y sin Cristo? Y no saben quién puede darle la transformación en el hogar. Ahora lo que usted observa, una de las cosas que como resultado de toda esta perseverancia, dice que esa forma de vida, no solamente en el templo, en la casa. Y en la casa, la función del esposo, la función de la esposa, la vida de una viuda, la vida de una abuelita cristiana como la abuelita de Timoteo, la vida de una mujer que tiene un esposo no creyente, la vida de un esposo que tiene una esposa no creyente. Pero cómo esta vida nos transforma y se lleva a la casa. Y en la casa hay un ambiente también, ese se come uno alegre. ¿Y usted qué comió? No, pues puros frijoles, yo no sé qué voy a hacer con esta mujer, pero es cristiano. Alégrese que come frijoles, hay quien ni come frijoles. Un hermano decía, es que si tú miras a los frijoles así como frijoles, pero ¿qué tal si los miras como marisco de surco? O sea, el marisco es de río, es de lago, es de mar, ¿verdad? Sí. Él decía, mira el marisco como el frijol que se cultiva en la tierra. Y vas a ver que así, gracias Señor por estos mariscos que son de tierra, como los frijolitos. ¡Qué terrible! Promover un ambiente, dejar que a veces el enemigo o ideas, porque las palabras son espíritu y vida, dijo el Señor Jesús cuando salen de su boca, pero hay palabras que salen de otras personas equivocadas, que son espíritu, pero llevan un efecto destructivo. Y por eso el apóstol Pablo de vez en cuando decía, cuídense de Alejandro, cuídense de Himeneo. En la iglesia de Sardis no se cuidaron de Jezabel. Y Jesús dijo, tengo contra ti que tú tienes ahí a esa mujer que se dice ser profetisa. Y lo que está haciendo con su enseñanza y con su conducta es enseñar la inmoralidad. Entonces las palabras también, cuando salen de alguien que tiene intención, que por ignorancia o que piensa que está bien. Ahora, termino aquí. Usted se da cuenta que hay todos estos ejemplos en la Escritura y que cuando a mí me lo enseñan y me lo explican, yo me tengo que cuidar incluso de las personas con las que yo me acerco, y yo tengo que tener cuidado para no hablar cosas que puedan dañar, confundir, que puedan desanimar. A veces a la esposa, a veces a los hijos. Ya estamos dándonos cuenta. Y alguien dice, no, hermano, ¿y usted por qué está hablando? Usted como que está hablando de mí. No estamos hablando de nadie, estamos hablando de los ejemplos bíblicos. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, pero si no se me enseña qué significa esto para mí, ¿qué es lo que voy a aprender? ¿Verdad? O usted le dice, mire, tómese estas vitaminas, ¿verdad? Le dice el doctor, usted está medio raro, tiene un color casi de muerte. Necesita mucha vitamina de hierro. Tómese esta. Y usted dice, no, en el nombre de Jesús, fuera. Se va a morir, va a tener problemas. Tan fácil que es, tómeselo, va a ver cómo se rejuvenece. Bueno, si es que se rejuvenece. Pero si no se lo toma, pues ¿cómo se va a mejorar? Es lo que le digo. Hay que explicar para que se aplique bien. Y yo diga,
Gracias a Dios que el hermano fue obediente para dar esa palabra. Mire, voy a terminar con esto. Hermanos, puede comenzar ahí, no se sientan nerviositas. Ustedes se miran muy sanas. Mire, por favor, mire este ejemplo. Hechos, capítulo 3. ¿Alguien se recuerda de que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración? Pero se encuentra en versículo 2, un hombre sin poder caminar, lisiado, cojo, no podía caminar desde su nacimiento. Literalmente dice, desde el vientre de su madre. Eso quiere decir que desde que nació lisiado. Al que lo llevaban y ponían diariamente en la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Versículo 3, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Y entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda. Otra versión dice, nada más dice, anda. Otra versión dice, levántate y anda. Y lo tomaron de la mano derecha y lo levantó. Al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y andaba, entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo. Dicen, todo el pueblo sabían que era el que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Quiero que lea, por favor, el versículo 11. Y estando él, ¿qué dice su Biblia? Asido de Pedro y de Juan. Todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado Salomón, donde ellos estaban. Estando él asido de Pedro y de Juan. ¿Sabe lo que es estar asido? No asado, hermanos, asido. Miren, estar asido, esta es la idea. Él se levantó, entró al templo, saltando, alabando, brincando. Hubo un tiempo donde de pronto estaba asido de Pedro y de Juan. Los tenía agarrados. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Alguna vez usted ha librado a su hijito o a alguna persona de un peligro? Usted le dice, no, o lo aparta, y de pronto como que es una expresión de agradecimiento, que de pronto la persona va, y asido puede ser de la mano, o puede ser que lo estaban agarrando de la túnica. ¿Qué aprendo yo de eso? No, usted no va a hablar contra mí. No estoy hablando de nadie, ahí están los ejemplos. Hay personas que no entienden que la palabra del Señor, si no se explica, pues ¿de qué me sirve? Solo letra, pero no produce en mí cambio. Usted misma va a responder. ¿Alguna vez su hijita se le agarró del vestido, de la mano? ¿Con qué sentimiento? ¿Con qué sentimiento? Este hombre los agarró de la mano porque había muchos que entraban al templo, pero nadie había tomado el tiempo para decir, levántate en el nombre de Jesucristo. Se termina el ciclo de tu desgracia, de tu pobreza. Y le dieron la mano y levántate en el nombre de Jesucristo. Y después él les toma, le agarra la túnica o le agarra la mano, y ahí está. ¿Qué aprendo? Hay personas
están tan agradecidas. En medio de la iglesia alguien les diga: Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, no tengas miedo, mira, el Señor así como ha hecho conmigo, va a hacer contigo. Tú le estás diciendo: levántate. Y cuando las personas experimentan la bendición, son personas que te van a amar. Pero si no hacemos nada, son personas que no se te acercan. Nosotros tuvimos unos pastores durante algunos años, eran guatemaltecos. Dios permitió que llevarnos ahí. ¿Sabe cuánto los quisimos? Recién convertidos. Ahí el Señor nos hizo llorar para el nuevo nacimiento. Ahí recibimos las primeras enseñanzas. Nos acercaron a ellos. ¡Qué bendición! Claramente que después va usted creciendo, pero ese afecto no se olvida. Es como el afecto que usted todavía recuerda de sus padres o expresa, porque de alguna manera nos criaron, nos protegieron, quizás como lo pudieron hacer, y nos sentimos seguros. Obedecíamos cuando decía: deme la mano, no se vayan lejos de mí. El sentimiento de seguridad, de protección, de agradecimiento. Amados hermanos, sí debemos de contemplar. ¿Tiene dificultades para que sea bautizado en aguas? ¿Tiene dificultades para la enseñanza? Es que a mí me gusta mucho más el grito, la prédica. Sí, pero también no solamente de eso va a vivir, también necesita la enseñanza. Es que no me gusta. Yo me he encontrado con personas aquí y en otros lugares. Es que no me gusta. Pues entonces usted tiene avivas dentro de su alma, porque algo le está estorbando. Tiene una idea diferente. Algo malo le está impidiendo. Es que no me gusta la oración. A otros sí les gusta la oración. ¿Por qué? Porque han aprendido, han experimentado, y a veces tenemos que luchar para volver ahí a los pies del Señor, ¿verdad? Como dice el canto, a los pies de Cristo. Amén. A veces no lo hacemos porque no tenemos una disciplina. Los apóstoles tenían una hora de oración en el templo. A la hora de la oración, ahí iban. ¿Por qué no tener un tiempo? Porque usted dice: no, es que yo no le quiero fallar a Dios. Bueno, está bien. Algunos dicen: es que yo lo hago constantemente. Amén, amén. Unos no saben cómo hacerlo. Otros la actitud reverente. A unos ya les va creciendo, y a otros se necesita que venga sobre él. Y toda esa bendición usted se la lleva a casa. Y en casa con alegría, y en casa con reverencia, y en casa con fortaleza, y en casa, hermano y hermana, hasta planchar se le hace cortito la manga. Y lavar, que ahí la lavadora se encargue. Usted no pierde la paz ni el gozo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie, por favor. Decimos esta tarde. No es que Dios falla, es que a veces nosotros escuchamos y no creemos. No es que Dios no quiera bendecirte y transformar, es que a veces nosotros pensamos diferente. Es que a veces nosotros no tenemos en estima y a veces no lo creemos.
Quizás usted y yo le podamos decir esta tarde: Padre, esta vida nueva en Cristo Jesús, la estás formando a través de la enseñanza, con la ayuda de tu Santo Espíritu, con las instrucciones para que nosotros las pongamos en práctica. Agradecemos el auxilio, Señor, que tú nos das en nuestra incapacidad, en nuestra debilidad, porque estamos todavía en un cuerpo débil, a veces no responde. Alguien le dice conmigo: aquí estoy, Señor, yo quiero servirte, yo quiero pedirte que abras mi entendimiento y me bendigas con tu palabra, que lo que no entienda no lo interprete como despropósitos, sino que busque una explicación para contemplar el beneficio, el valor, y poder llevar a casa, llevar al lugar de trabajo esta bendición que ha producido en nosotros una conducta de mucho respeto, de gozo, de contentamiento, aun cuando comemos. Le damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Le voy a pedir que me acompañe y honramos a Dios con un aplauso más.
estado presente en esta reunión, porque tú has derramado de esa dulce presencia sobre nosotros, mi amado Dios. Gracias, Padre, porque has hablado a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Oh, te pedimos, Padre Santo, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, Señor amado. Que tú bendigas nuestra semana, Señor. Que nos lleves en tus manos, Padre Santo, en nuestros trabajos, Señor amado. En el desarrollo, Señor, de cada día, mi amado Dios. Y que seas tú que nos dé el descansar de esta noche, Padre amado. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén y amén. Aleluya. Damos un aplauso a nuestro Dios.